Buenas tardes y gracias por su sintonía. Ya que estamos en la temporada de huracán, tenemos con nosotros hoy a Stephanie Acevedo. Ella es un Public Adjuster y ella nos va a dar consejos si hay daños en su propiedad. Nos va a explicar qué deberíamos hacer para prepararnos para huracanes. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español, empezando con el super director Al Chocoy. Gracias y gracias a Justin, a Gabriel, John, Gus y a Charlie por hacer este segmento en español posible. Y a ustedes muchísimas gracias por sus comentarios y para dejarnos saber cuáles son los profesionales que ustedes quieren escuchar y aprender. Y ahora, con un gran orgullo, les presento nuestra invitada de hoy, a Stephanie Acevedo. Bienvenida. Gracias. Stephanie, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, ¿nos puede decir de dónde eres y cómo es que usted empezaste un negocio de Public Adjuster? Bueno, mi nombre es Stephanie Acevedo. Yo soy un Public Adjuster con Stellar Public Adjusting Services. Yo soy nacida aquí en Miami, Florida. Y por accidente yo descubrí la profesión de Public Adjuster. Yo iba a hacer antes la profesión de policía, pero como sabes, cosas con el tiempo cambian y me abrieron las puertas esta oportunidad para ser un Public Adjuster a ayudar a los homeowners y los business owners. Y ahora tiene su propio negocio, ¿no es cierto? Sí. Y esa empresa, ¿qué tipo de ayuda usted ofrece a las personas que tienen propiedades? Lo que yo hago es que yo ayudo a los dueños de casa, también dueños de empresas que cuando tienen daños en sus propiedades, si es daños de agua, de tormenta, flooding, lo que yo hago en el principio es una inspección gratuita, yo explico la póliza. Y lo que yo hago es que enseño a los homeowners cuáles son la cobertura de ellos, porque a veces no saben lo que tienen cubierto en su póliza. Yo ayudo a ellos con eso, y lo que yo quiero hacer es ayudar a los homeowners y business owners a ayudarlos a ponerlo en una posición antes en cómo ellos tenían la casa o la empresa antes del daño. También usted ayuda a personas que tienen su propio negocio, no es solamente en casas, pero también en como tiendas y esas cosas. Okay. Comerciales. Y tengo entendido, bueno, yo me imagino que todo lo que tiene que ver con seguro es como una papelea, se dice, creo, muchos papeles. Yeah. Esos policies, muchas personas quizás no entienden palabras, ni yo soy abogada. Es muy difícil de ver qué es lo que exactamente que está cubrido por el seguro. De parte de su servicio, ¿usted ofrece una revisión de eso y explicación? Sí. En ese momento, cuando hago la inspección gratuita, lo que hago es que yo miro los daños, yo hago preguntas a los clientes, los homeowners o business owners, y también para hacer un reclamo necesitamos ver la póliza para ver lo que está cubrido en esa póliza. Y ahí le puedo explicar mejor, y a veces ni saben lo que están cubrido, porque hay veces que dice coverage A, coverage B, coverage C, y yo explico todo eso, y cuando ya terminamos la inspección están más educados los homeowners y business owners. Sí, y recientemente había un cambio en las leyes que anterior era posible y era parte de la ley que si una persona tenía un reclamo de daños en su propiedad y tenía que contratar un abogado para hacer ese reclamo, era posible de obtener gasto de abogado de parte del pago que hacen, que no era algo que tenían que pagar de su bolsillo. Exacto. Y ahora que había un cambio de la ley, creo que todo las reclamas que hacen desde un punto del día de cuando cambió y adelante. No aplica retroactivo, pero ahora yo me imagino que una persona como usted, que es un Public Adjuster,
ahora esto va a ser otro método que ellos pueden, las personas que tienen un reclamo que pueden usar, que va a ser más económico. Eso es correcto. ¿Has visto un cambio en eso después del cambio de la ley? Sí, bueno, Public Adjusters estaban, el servicio de nosotros ha estado ahí por mucho tiempo. Después del huracán Ian, eso es cuando los cambios de la ley ha pasado. Pero da la oportunidad a los homeowners en buscar maneras alternativas para negociar reclamos para hacer el settlement lo más antes posible. Now ellos pusieron una sección que es arbitration, que es como una manera más fácil comparando ir a corte para resolver el reclamo. También hay otras metas como mediation, appraisal. So hay muchas maneras en resolver el reclamo. Cuando estamos revisando la póliza, yo digo la póliza es como un playbook, que es diferentes maneras en cómo resolver el reclamo. Y cuando mencionaste otros alternativos, eso es en vez de iniciar un caso en la corte y hacer litigio, porque el litigio sí demora y también es costoso. Y ahora que no hay poder de coger gastos de abogado pagado por el seguro, es más difícil a las personas. Y además muchas de las personas todavía tienen el daño, todavía no han reparado lo que ha pasado, el daño en la casa. Ojalá eso ayuda, sí. Porque yo sé que este cambio fue hecho, o dicen que fue hecho para tratar de evitar y también como que no hay mucho litigio, porque en ese momento en Hurricane Ian había muchísimo litigio. Y mencionando Hurricane Ian, ¿usted nos puede decir sobre, bueno, primero que todo, reclamos de Hurricane Ian, eso está cubrido en el Homeowners policy. pero está cubrido en el cambio de la ley? So, lo que yo entiendo de la ley es que esto pasó después de Ian. So, lo que yo entiendo de la ley es cuando hay un reclamo después de cuando pasaron la ley antes aplica. Y es cuando la póliza estaba activa. Después del tiempo de Ian, si la póliza es nueva, eso es cuando la nueva ley está activa. Sí, que no es retroactivo. Yeah. Y nos puede explicar, porque había un punto que nosotros estábamos hablando antes de empezar este segmento, que creo que en septiembre nos puede explicar ese deadline. Sí. Es importante. Sí, el deadline, si tienen familiares o si tienen empresas y han abrido un reclamo de propiedad con el seguro, el deadline es este año en septiembre. So, eso es si ustedes ya abrieron un reclamo y por casualidad el seguro no ha pagado suficiente, o si el seguro, tienes una dificultad en recibiendo palabra del seguro, yo todavía puedo ayudarlos hasta septiembre de este año. Y eso para los daños de Hurricane Ian, pero ¿nos puede explicar un poquito más que eso tiene que tener una reclama abierto? Yes, sí. Ok, vamos a suponer que yo tengo una casa y se me dañó en Hurricane Ian. Yo ya abrí el caso. ¿Y qué debería buscar? ¿Cómo es que ese deadline me va a aplicar? ¿Si el seguro no ha respondido o cómo es que me va a afectar el deadline? Cambiaron las leyes que antes me imagino que era 3 años para reabrir un reclamo. Ya lo bajaron a 18 meses. Normalmente cuando haces un reclamo con el seguro, ellos sí tienen una responsabilidad en asistir y en pagar si ellos encuentran daños en su investigación del reclamo. La mayoría de tiempo sí el seguro, ellos pagan poco para los clientes. Como la ley se ha cambiado, es ahorita 1 año para abrir un reclamo de huracán o cualquier reclamo, y si el seguro ya paga en ese año y ves que pagaron menos,
tienes 18 meses para reabrir el reclamo para pedir más dinero. Ok, eso sí, ya entiendo. Si habían daño, me dieron dinero, pero no era suficiente, que es muy común que eso pasa. Entonces yo tengo ahora hasta septiembre para abrir ese caso de nuevo y decirle, mira, ustedes no me pagaron suficiente. Sí. Ok, so ese deadline es muy, muy urgente y es algo que deberían tomar nota y hacerlo si califican. Sí. ¿Nos puede hablar, ya que estamos en la temporada de huracanes, qué debería hacer una persona para prepararse si viene un huracán, que ojalá eso no pasa? ¿Qué deberíamos hacer para prepararnos por si acaso si hay daños en la casa o propiedad? Lo que yo recomiendo a todos los homeowners and business owners es tomar fotos antes, durante y después del huracán, porque eso hace el proceso más fácil. Está la evidencia que la casa antes se miraba en esta manera y el huracán causó mucho daño. Puede ser daño de la cerca, daño del techo, daño de agua entrando y flooding. So esas son pruebas que nos ayudan a nosotros, los public adjusters, en defender a los homeowners cuando están haciendo el reclamo. También a tener sus documentos importantes, la póliza, porque nunca sabes si vas a necesitar a mudarse si hay un flooding o si tienes más daño en tu casa. Dependiendo de la póliza, hay cobertura para estar en un Airbnb o un hotel. O sea, es mejor tener todas esas cosas preparadas antes de tiempo. Una pregunta, porque yo no sabía eso. ¿Es posible de también tener un parte de la póliza que dice que, bueno, si esto pasa, el seguro me va a pagar para hotel o Airbnb o donde yo puedo quedarme mientras que están arreglando la casa? Hay una cobertura que es coverage D, cobertura D, que es loss of use, y eso es si tiene que vivir por el momento en un Airbnb o en un hotel porque no es habitable living. Sí, no se puede vivir. Yeah, no se puede vivir. ¿Qué tipo de daños tienen que estar presentes para clasificar una casa o una propiedad que no se puede vivir o no se puede quedar? Cuando hay mucho flooding o cuando ya, por ejemplo, en Hurricane Ian, había muchos daños que estaban bien destruidos, que no estaban en condición para vivir, los floodings, los techos que no estaban allí, a veces sale, por todo el agua el hongo y eso no es bueno para la salud de la persona y también para la familia. So, cuando hago la inspección gratuita, yo explico todos los coverages y si ellos tienen la prueba como si tuvieron que estar en un hotel o Airbnb y tienen los recibos, podemos poner esa evidencia con el seguro. ¿Y cuándo deberíamos contactar a una persona como usted? Immediately, y tenemos un deadline para contactar a una persona. Por ejemplo, vamos a usar ese ejemplo que con un huracán que me hundió la casa, no tengo techo y ahora sí me tengo que quedar en Airbnb o en otro sitio. ¿Cuándo debería llamarte para venir y hacer una inspección? Lo más antes posible, lo más antes posible porque así podemos empezar el proceso, hacerte ese reclamo. Hay mucha gente que no saben si tienen un daño en la casa que sí está cubierto en su póliza. So, yo hago la inspección, reviso la póliza, explico el proceso y ahí yo estoy representando el dueño de la casa o el dueño del negocio desde el principio del reclamo hasta el final. Y, ok, y me imagino también que es importante que las personas deberían tomar fotos, porque no sé si te demora o que si algo pasa, es importante tomar fotos de todo después, porque los daños están ahí. Sí. Las personas tienen un duty de arreglar ciertas cosas antes del evaluación. So,
En sus pólizas, los homeowners y business owners tienen una responsabilidad en sí en cuidar la casa. Por ejemplo, si por casualidad hay un liqueo en el techo por lluvias, ellos tienen la responsabilidad en buscar como un tarp y a poner el tarp encima para proteger la casa. Eso es como un ejemplo. Tomar fotos también. Ellos pueden contratar compañías que son dryouts, que ponen como humidifiers o dryout y ellos secan lo que hay cuando hay humedad. So ellos pueden hacer eso Para también. evitar como el mold. Correct. Ok. O moisture. Ajá. Porque eso es lo que causa el hongo, ¿no? Ujú. Hay algunos daños comunes que no están cubridos en cualquier policy que usted ha visto con su experiencia. Sí, a veces la gente piense, por ejemplo, autos, por ejemplo, a veces como piensa que como el carro está en la casa, está cubierto con la casa, de auto. A veces yo digo que no, eso es completamente con el auto. Son dos cosas bien separadas. A veces hay homeowners que piensan que pueden hacer un reclamo eh, y sí lo pueden hacer, pero a veces dependiendo de la cobertura, no tienen esa cobertura apropiada para hacer ese reclamo. Eso es muy importante que cuando voy haciendo la inspección, yo le enseño cuáles son las coberturas o para el futuro ellos pueden saber cuál opción a coger. Sí, porque también quizá el techo de la casa se dañó con un huracán, pero yo también tenía una parte del piso que estaba dañando por algo diferente. Eso me imagino que no va a estar cubrido, aunque sea en el mismo cuarto. Right. A veces se hacen dos reclamos separados dependiendo del caso, porque hay diferentes reclamos, diferentes casos, en un case by case basis. Es por eso porque es mejor hacer el evaluation y ahí yo digo al cliente, este es el path que vamos a hacer. Vamos a hacer un reclamo por estas cosas y si es necesario hacer otra, hacemos otra. Prefiero hacer cosas que son correctamente bien para el beneficio del homeowner. Sí, porque yo también me imagino que todo es de verdad, que tiene que ver con la fecha. Obviamente tienen que estar cubridos en el policy, pero algo muy importante es la fecha, porque si no lo hace en tiempo, puede tener el chance de que el seguro va a decir, I'm sorry, pero no, ya no tenemos que cubrirte porque no lo hiciste en tiempo. En tiempo. Y a veces yo sí llego a casos que ellos llaman un poquito más tardecito que cuando debe de ser. So es lo más antes posible cuando ven el daño o cuando la gente está insegura, mejor a llamar un public adjuster como yo misma y yo puedo así a decirle, ok, podemos hacer este reclamo y va a durar este tiempo, y vamos a hacer estas cosas para el beneficio para ellos. Sí, porque eso te ayuda a evitar un problema que ellos dicen que no nos vamos a cubrir. Es mejor que coger una opinión de un profesional y que usted ofrezca por gratuito, es gratis. So, para que revisar el policy y a ver qué es lo que es en vez de tener esa duda. Sí. Recientemente, creo que hace 2 semanas, había una lluvia en Miami y hasta en Broward, Yeah. que estábamos todos debajo de agua. Yeah. Y creo que dijeron que era como 15,000 carros que estaban hundidos, Sí. que eso era un número que me impresionó. ¿Nos puede hablar sobre lo que están cubriendo en ciertas policies y hay un deadline para eso? So, estamos ayudando homeowners y también business owners que tienen sus casas afectadas o sus negocios afectados por el flooding y también por las lluvias. También el governor DeSantis, él puso un state of emergency que si hacen los reclamos para flooding o para windstorm en ese tiempo que era 2 semanas atrás, me imagino, que el porcentaje de los public adjusters para hacer un reclamo de flood y de windstorm es 10%. Y eso es para un año. ¿Qué significa el 10%? No entiendo.
So, cuando los public adjusters hacen un reclamo para homeowner, hay un fee por nuestros servicios. So, el estado de la Florida ha regulado los fees de los public adjusters. So, el Governor DeSantis, él puso el state of emergency explicando lo que tienen que hacer los homeowners y también el fee para los public adjusters si los homeowners hacen un reclamo. So, si hacen un reclamo de flooding o de windstorm, por los daños que pasó 2 semanas atrás, el primer año es 10% del public adjuster fee, que es based on the state of emergency. Después va a ser, me imagino, regresa a 20%, que es el fee que está capped, que es regulado por el Estado. So, esto no es normal, porque esto era el causa de una emergencia. Normalmente mencionaste que el cap, el máximo que un public adjuster puede cobrar es 20. Sí. ¿Y eso es el normal? ¿Eso es normal? Sí. Okay. Es normal el cap, que es 20%. El 20% es con los reclamos que nosotros consideramos que son daily claims, que son reclamos de casi todos los días, si son liqueo de aires, si son liqueo de baño, de cocina, de fuegos. So, esos son los fees que están cap a 20%. Cuando hay un huracán, un tropical storm, el primer año, pero el governor tiene que decir que es 10 que es una emergencia. Exactly. El primer año es 10%, el 10%. Y después, el próximo año, como ya no es considerado un emergency, es 20%. Y es ok, porque normalmente tenemos 18 meses para hacer una reclama. So, por esta ley sí se confunde un poco, Sí. no se confunda. So, con los cambios de las leyes, ya empezando como este hurricane season, por ejemplo, esperamos que no, pero let's just say que hay un huracán pasa la próxima semana, un ejemplo. So, si decimos que julio 1 pasó un huracán, los homeowners y business owners, ellos tienen hasta julio del próximo año a abrir un reclamo de huracán si pasó aquí en Miami, un ejemplo. Y el governor tiene que decir que es un state of emergency y el fee ahí va a ser 10%. Okay. So, ya pasó el primer año. So, ya como pasó el primer año, no es considerado un emergency, una emergencia. So, el fee sube a 20%. De este tiempo, que es el principio del reclamo, julio 1, como un ejemplo, y hasta a este momento de un año, los clientes tienen 18 meses para abrir el reclamo otra vez si ellos no cogieron pago suficiente. Ok. Y que mencionaste muchos diferentes tipos de daño, fuego, aire acondicionado, air conditioning. Aire acondicionado, sí. Sí, ¿nos puede decir unos otros comunes que normalmente están, daños que normalmente están cubridos en la policy? Porque yo ni sabía que un air conditioning quizá está cubrido. So, los daños de aire acondicionado, por ejemplo, a veces, un ejemplo, si vives en una casa de 2 pisos, el aire está en el segundo piso arriba, en su closet. A veces se frisa, a veces se daña, so a veces lo que hace es que el agua se hace como un puddle y a veces causa daño si tienen pisos, el piso se sube si es de madera, a veces el piso si es de tile se rompe cracking, el hollowing, y a veces si tienes el ceiling en el primer piso hace los stains, las manchas. So, esos son daños comunes cuando hay aire acondicionado. A veces los homeowners no tienen el dinero inmediatamente para arreglar la casa. So, eso es una manera para hacer un reclamo y ayudar a los homeowners a negociar el reclamo para hacer el settlement, para ellos pueden a comprar o a contratar una persona para arreglar esos daños a casa. Otro daño común son liqueos de agua en el baño, en la cocina.
A veces causa daños en los gabinetes abajo, también en el piso. A veces lo que hay son cast iron, que a veces causa el agua sanitaria como a salir, un backup, y eso puede causar mucho daño en una casa, en los pisos, el baño, el vanity, los drywall. So hay diferentes daños que sí causa por agua, y eso porque es muy importante para revisar la póliza y a ver si la póliza que el cliente tiene cubra esos daños. ¿Y cuáles son signs que hay daños de agua? Mencionaste unas cuantas, si hay como una mancha en el techo, pero yo me imagino que hay algunos que no son comunes o no sé, si yo soy una persona que no hago esto porque no tengo negocio de esto, no voy a saber. Claro, no, a veces la pared, cuando miras a la pared, a veces hay como unos bubbles. So a veces eso es causa de agua, puede ser unos cracks en las paredes, el piso puede estar hollow. A veces el agua sí causa el piso de laminado, el wood, a subirse un poco. Esas son causas de daño de agua. Cuando hay daños de techos, yo subo en los techos y yo veo si hay unos tiles que están quebrados, like broken, o los shingles que le falta. So hay diferentes formas de manera de buscar los daños en casa. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por toda esa información y por prepararnos para, ojalá que no haya huracán, pero por si acaso ya sabemos lo que tenemos que hacer. No sé si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Espero que todos ustedes están bien y están bien cuidados este tiempo de huracán. Si necesitan una inspección gratuita, yo muy feliz de hacer la inspección. Yo soy licenciada por el estado completo de la Florida y cualquier preguntita que tenga me lo pueden decir y yo tengo ningún problema ayudarte. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Thank you. Y a ustedes hasta la próxima semana. WLRN is public television for South Florida. Our mission is to educate,